Entiendo por qué es tan popular comer así en la calle, como que el ambiente se presta muchísimo. Y lo mejor de todo es que con una buena cerveza todo se aliviana. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Obviamente, si estamos en Corea del Sur, creo que es bien sabido, y si no yo se los comunico, que acá la cultura del alcohol con la comida es imprescindible. Se consume bastante alcohol cuando estás comiendo, justo en espacios como este, en la calle, en una mesita. Y pues estamos por acá, vamos a empaparnos de la cultura como debe de. De hecho, un dato adicional es que el país es de los que más consume alcohol en el mundo per cápita. No me acuerdo en qué top está, pero consumen bastante y se consume con mucha comida. Así que hay que aprovechar estos espacios tan bonitos en la calle, en la noche, para comer, degustar y pasarla bien. Estamos en una calle de pochas, que pochas se puede traducir a como un negocio local, como un negocio banquetero. Entonces toda esta calle es conocida porque hay puros negocios de este estilo, para acompañar un poco de alcohol, como les dije en el principio. Y justo esta comida es como si fueran guarniciones, pero acá lo interesante es que se puede comer con tu alcohol, con tu soju o con tu cerveza. Vamos a empezar tranquilitos con algo que acá se consume bastante. 안녕하세요. 어떤 하나 주세요. Pescado molido y moldeado en una sábana larga que comúnmente se ve en brochetas, con una textura esponjosa que se logra con la combinación de la proteína e ingredientes como el almidón de la papa. Empezamos tranqui con algo de pescado. Esto es pescado, aunque usted no lo crea. Acá en Corea del Sur se come mucho como este tipo de cosas por temporada. Es decir, cuando hace mucho frío vas a ver a la mayoría de la gente. De hecho, hasta en los 7-Eleven y todas estas tiendas de conveniencia se consigue fácil el oden. Y les explico cómo es un poco la experiencia. Para empezar, yo creo que va a servirnos para aguantar y que esto absorba todo el alcohol y la comida que vamos a echarnos ahorita. Cuando yo conocí esta cosita no se me antojó para nada. Digamos que el sabor del pescado como hecho pasta y luego en ese caldito, que ahorita vamos a tocar el tema del caldito, está raro como comérselo de esta manera, pero ya que lo pruebas, especialmente cuando hace frío, como que te llena mucho al corazón. Y aparte está perfecto porque justo en esta parte del mundo en general les gusta mucho comer todo en brochetas y pues acá se agradece, ¿no? Como que está muy práctico, es suave, tiene una textura como si fuera un omelette, como un huevito así súper esponjoso, y creo que amarra perfecto. Tocando el tema del caldito, por eso agarré aquí un vaso. Uno, para que no se me chorreara y no hiciera todo un desastre aquí en la calle, pero también puedes agarrar un poco de caldo que viene incluido cuando compras tu oden, para sentir el sabor mucho más intenso del pescado, porque justo como está cocinándose por ahí todo el día, o por lo menos las horas que está aquí el negocio, y después lo remojen, así es como yo le hago. Empiece a gotear, así justamente como está haciéndolo ahorita, y le metamos tremendo mordidón. Por lo menos para mí, la mejor parte es esa, cuando combinan los dos y que justo ese caldito esté hirviendo. Ahora sí, vámonos por lo demás. Por cierto, en cualquier lugar, no solo acá, agarran, cuando se lo terminan, pues ya nada lo ponen por ahí. No crean que se tiene que llevar uno el palito. 감사합니다. Ahora sí, vámonos. 아줌마, 어돌표 하나 주세요. 네. 하나 하고. Ya llegamos al primer lugar y obviamente pedimos cervecita. Nos preguntaron Mekchu y yo dije claro que sí, una Mekchu, que Mekchu es cerveza en coreano. Esta es la local, la clásica, así que vamos a servir y vamos a pedir nuestra primera entrada de la noche, que es un poquito de cerdo, cartílago para que amarre. Donde las costillas se conectan con la panza. De ahí sale este cartílago. Preparación clásica coreana con picante y vegetales a la plancha que dibujan una de las botanas más típicas mientras se agarra la jarra. Eso es lo que nos llegó y déjenme comentarles que huele, se ve y aparte seguro está delicioso porque la persona que nos está atendiendo bien amable. Esto me estoy
como que sintiendo muy cómodo, puesto que las personas están siendo súper mega amables en cualquier lugar al que vamos. Nos dicen, sí, graba tú todo lo que quieras, nos enseñan, se portan con una actitud muy, muy chida. Y aparte aquí como que justo esta experiencia y este ambiente nocturno cambia también totalmente la cosa, pero para bien, evidentemente. Huele a soju, lo acompañamos con un poco de cerveza y aquí está un poco de cartílago de cerdo picante, porque estamos en Corea, vegetales y esto es solo la entrada. Justo como me lo imaginé, aunque la verdad yo pensé que iba a ser un poco más barato, pero vale la pena el sabor y la preparación. Está súper suave la carne y aparte el picante está en el nivel adecuado para que te mantengas al filo de la botella, para que estés tomando, para que justo se mantenga todo humectado. Y aunque pudiera ser solo cebollita, amarraría perfecto. Número 1, el menú es extenso para que te atrapen y te sigan dando bebidas y te sigan dando comida. Nosotros vamos a probar varios, vamos a probar el sazón de algunos, pero tiene sentido que tengan varias opciones para que tú no te cambies de lugar, gastes mucho dinero aquí y pues justo como que la experiencia se vuelva más inclusiva, como más contextual. Y es que teniendo estas cosas, claro que nos vamos a quedar todo ratito. Entiendo por qué es tan popular comer así en la calle, por lo menos en este tipo de calles aquí en Corea, porque como que el ambiente, las luces como lo que tenemos acá atrás, se presta muchísimo. Y lo mejor de todo es que con una buena cerveza todo se aliviana. Pues llegamos al otro, estamos cambiando, estamos dándonos cuenta aparte que la mayoría de los lugares venden absolutamente lo mismo. No va a cambiar mucho el menú, pero lo que sí va a cambiar es lo que nos vamos a pedir, que en esta ocasión es una anguila a la parrilla. Anguila, sí, pero de agua dulce, tiernita y que al igual que los otros anju, la forma con la que se conoce a la comida para la peda, se sirve al momento con sus vegetales. 컴창고 주세요. 소주, 참이슬, 네, 하나 주세요. Y como estamos en el segundo, ya pedimos cerveza. Ahora nos pedimos un soju aquí. Mi amigo me recomendó este, el chamirul. Ellos también están tomando. Que dice que ese es el bueno, entonces vamos a empezar a tomar con ellos también. Nos enseñaron la técnica de hacer el tornado dentro de la botella, que eso es súper clásico por acá. Ya están un poquito tomados, espero que nosotros les agarremos el paso, pero mientras agarramos nuestra anguila, que esta sí es totalmente a las brasas, de agua dulce. Para que no perdiera esta esencia como del animal, decidimos pedirla sin nada de picante, para que entendamos cómo sabe esta carne. Un poquito de vegetales, aceite de sésamo y con eso tenemos, miren. Agarramos, vemos y que se vengan las texturas. Está bien interesante tanto la textura como el sabor. Uno pensaría que por ser algo que viene del agua tendría como un sabor un poco como a mar, ¿no? Pero también tiene un sabor parecido a la carne de pollo. Está bien interesante, está rico. Y justo cometí un error porque les dije que estaba hecha a las brasas, pero no. Ya me di cuenta y confirmé que justo lo ponen solo en la parrilla, pero justo libera un olor bastante único, como bastante apetecible. Y creo que está increíble que solo se ponga con las verduras, con un poquito de aceite, para que tenga todavía este sabor de la anguila como tal y que no se pierda. Le ponemos un poquito y con eso también hay que empezar a comer. Sí, totalmente. Aparte, ¿saben qué? Aquí tiene el toquecito de salecita que creo que le hace falta. Digamos que sí tiene sabor la anguila, sí tiene presencia por sí sola, pero creo que si le agregan un poco de sal, como que todo se realza. Creo que el cerdo tiene lo suyo, la anguila tiene lo suyo, pero por ser algo muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado, me está gustando un poco más. Perfecta combinación para estar bebiendo y obviamente tenemos que abrir también el soju. Miren, vamos a intentar acá la técnica que les dije del tornado, a ver si me sale. Tienen que poner la tapa arriba y darle como hasta las 6 o las 9 del reloj, más o menos es como la técnica que utilizan. Y si eres ya un experto, tiene que salirte a la primera. Vamos a ver. Ahí está, más o menos. ¿Me salió? No me salió como hubiera gustado, que es así como completito. A ver, una vez más. Solo me salió la primera, pero ya quedó. Ya soy 100% coreano, puedo decirlo. Y hasta arriba. Una para mí y una también para el señor X, que aquí justo como él está trabajando, para que se mantenga su energía, un poquito de soju no está mal. Aquí está el fresco, el mejor, el que más me gusta a mí, el fresh. Vámonos. De uno solo, si no, no amarra, para que sepa mejor la comida.
Aquí tenemos buena proporción de todo, la carne, los vegetales, todo salteado. Ya le pusimos un poquito de salsa, ya le pusimos un poquito de aceite. Así que acabémonos esta anguila y vemos si podemos encontrar un postrecito por aquí. Y para ir terminando, algo un poco más sencillo, más ligero, camarones, pero que sean en orden y aparte empanizados. Un clásico dentro y fuera de Corea. Camarón empanizado con pan rallado, acompañado de salsa o solo para que esas hojuelas de pan absorban el aceite y todo el alcohol que ya has consumido. Aquí la dinámica es sencilla, unos cuantos, nos pedimos 5 para que sean 4,000 nada más y nos sirvieron un poco de salsa de soya con lo que parece ser wasabi. Lo vamos a revolver y también lo vamos a probar sin la salsita para ver qué tal sabe, que esto pues básicamente es el empanizado con algo que, si la memoria no me engaña, pues es panko, pero vamos a probarlo. Este sí, sencillito. El sabor del camarón que todos conocemos, con el rebozado muy perfecto, eso sí, Ya los tiene hechos, pero les vuelvo a dar una calentada para que te lleguen calientitos, se esponjen un poquitito más y justo no te defrauden. Ahora sí, le ponemos un poquito de salsa y también que se venga. Era wasabi. Todo se empieza a abrir las fosas nasales, pero creo que combina bien porque justo al ser un sabor tan neutro y que aparte esté con todo el aceite, combina perfecto. Este sí, veo que muchas personas lo compran. Ahorita de hecho ya se acabó, yo creo que ya se va a quitar la señora, ya es un poquito tarde. Pero veo que lo compran como para alivianarse lo último, como el último antojito. O sea, se los pueden comer aquí como nosotros nos lo estamos comiendo. Y ahí tienen, para que no se queden con el antojo. Y truene chido. Conocemos el sabor, es muy rico. Que sea frito le da pues ese plus. Pero creo que aquí todo lo que engloba la experiencia, las luces, el estar un poquito tomado, pues creo que es lo que nos hace degustar todavía mejor y sentirnos mucho más llenos y más felices. Por cierto, ya están recogiendo, es que ya es tarde, como pueden ver. Nos dijeron pali pali, que eso significa que ya rápido, entonces vamos a poner esto para llevar. Un último antojito por ahí estoy viendo. Y ahora sí, vámonos, porque todavía veo gente tomando, pero este negocio sí ya se va. Vamos a bailar, y terminamos con un postrecito, algo ligero. Vamos a comer un pupil hot dog. Antojito dulce, relleno de azúcar morena y que a diferencia de su versión más conocida, este va horneado, logrando una textura crujiente como la de una galleta. Yo creo que se acuerdan de cuando les mostramos el primer video que grabamos en el mercado tradicional, que si no lo han visto, se los dejo por acá, pero probamos algo llamado hot dog, que es como el postre que todos aman aquí en Corea del Sur, extranjeros, nacionales. Cualquier persona ama el hot dog, que es un panquecito, es un postre hecho con masa de arroz pegajoso, pero esto también es un hot dog. Yo creo que a primera impresión podría parecer una gordita de nata, pero es muy diferente a la gordita de nata y también al hot dog tradicional, así que vamos a morderle y van a entender por qué es tan diferente. Las diferencias que tiene este al otro hot dog son súper evidentes y son muy contrastantes. El otro es súper suavecito, es llenador, la masa es como chiclosa hasta cierto punto. Este como tal está vacío, no tiene nada. Se prepara con un poco de azúcar, con un poquito de canela, también tiene por ahí, percibo. Esto es como el póster más ligero que podemos conseguir por acá y creo que es el buen final que necesitamos para después de todo lo que comimos, que ya fueron bastantes cosas. Un hot dog burbujoso que, por lo menos en mi opinión, es bastante bueno. Aparte me encanta que justo este postre, cuando le muerdes, tiene mucha textura. Es un pan súper delgadito, truena bien. Aparte no tiene tanto azúcar como para empalagarte de más, por eso me gusta muchísimo. No sé a cuál irle más, si al que venden más en las calles, este que es con arroz pegajoso, con masa de arroz pegajoso, o a este. Los dos tienen lo suyo en cualquier estilo, pero creo que depende mucho que hayas comido antes y cómo quieras terminar el día, porque este, digamos que hasta puede pasar por ligero. Entonces, después de todo lo que comimos, creo que entra perfecto en esa categoría. Creo que la vida nocturna aquí en Seúl es bastante bonita, como bastante curiosa e interesante, tanto por la parte de la bebida como por la parte de la comida. Aquí se puede ver muy bien y justo es algo que les queríamos mostrar, y creo que platillos
Va a haber muchos que nos faltaron, pero la esencia como tal de esto que queríamos mostrarles creo que queda retratada perfectamente en este video. Ya saben que los comentarios están abiertos acá abajo. Si tienes más recomendaciones de donde sea, por favor, a mis redes sociales. Y ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha. ¡Qué papacha! Y nosotros estamos aprovechando. Ya llevo unas 2 de estas y todavía me falta esta que me acabo de comprar. Vamos a ver si no termino mal y si no, pues va a haber comida para después. El brazo me va tocando. Catholic. Catholic. 안 될 것 같아. 야야야야야야야. Ah, perro. 야. De Max. 이거 누가 씨? 뭐 하는 거야? 와 저기.